Bendiciones a todos, ¿cómo están? Ya estamos aquí listos para continuar con nuestra lectura día a día. Hoy nos toca leer Primera de Timoteo 4, así que si tienes la oportunidad, prepara tu Biblia para que puedas ir leyendo y que juntos podamos ir comprendiendo lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Bendiciones a cada uno de ustedes. Una disculpa, nos atrasamos un poquito. Hemos tenido que estar ahí hablando con algunos de ustedes para iniciar nuestro año ya en los ministerios y de repente nos entretenemos ahí un poquito dando seguimiento a las diferentes áreas. Pero aquí estamos listos ya para continuar, así que pues ve preparando tu Biblia, comparte el link si tú puedes. Ya gracias a Dios que también los chicos de media, las chicas están ahí apoyándonos a subirlos en YouTube para que los que no tienen Facebook no tengan pretexto de que no pueden ver los devocionales, así que ya te puedes ir poniendo al corriente. Ya la pastora nos envió los links de todos los devocionales del Nuevo Testamento que hemos estado revisando, así que vamos ahí poniéndonos al corriente poco a poco los que no habían tenido oportunidad de verlos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Ya vi aquí a Isa, Ale, a Mari, ya vi aquí a Jam, a mi esposito. Muy bien, pues vamos ahora para empezar y poder meditar. Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Hoy yo oro que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de tu palabra. Haznos sensibles, llévanos a ser mejores en ti, Señor, no para nosotros mismos y para orgullo, sino para poder, Señor, ser esas personas que tú esperas que nosotros seamos. Hoy haznos sensibles, Señor, a lo que tú tienes en esta noche y abre, Señor, nuestro entendimiento y llévanos, Señor, a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a leer Primera de Timoteo 4 y ya hemos venido revisando que pues es una carta que escribe Pablo a Timoteo, siendo Timoteo muy joven, un pastor novato, ¿verdad? Que le toca entrarle ahí, casi las hermanas Covarrubias, pero vemos como siempre en la palabra hay un mensaje, y algo que nos han estado hablando es que al final esta palabra no solo es para los pastores frente a una iglesia, sino tú desde el lugar donde estás muchas veces haces un pastoreo, ¿verdad? Hemos hablado con las instructoras de que les toca pastorear a los niños. Tú como varón de un hogar, responsable de un hogar, te toca pastorear a tu familia, o como mujer responsable también de un hogar, pues te toca pastorear. Entonces, esta palabra es para todos, ¿verdad? No hay pretexto de, pues hay que la lean los pastores, es para ellos, ¿no? Porque todos de alguna manera somos llamados a ocupar un lugar de liderazgo, y entonces esto es para todos, ¿ok? Bueno, pues dice así, estamos leyendo Reina Valera, el título dice Predicción de la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y bueno, pues aquí justo a veces a través de estos versículos podemos encontrar algunos, digamos así, algunas disyuntivas o algunos dilemas, y algunos empiezan a generar como controversia, ¿no?
justo a veces derivado de este tipo de versículos. Pero bueno, nosotros debemos aplicarlo siempre pidiendo la sabiduría de Dios y caminando hacia lo que Él espera de nosotros, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Seguramente Timoteo se enfrentó a situaciones donde justo a través de gente que ya había creído, pues empezó, aquí ocupa esta palabra, ¿no? Apostatar. ¿Y qué es apostatar? Literalmente la palabra apostatar quiere decir vivir lejos de Él. O sea, una persona que se ha alejado de Dios, permanecer lejos de Él. Eso es apostatar. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De gente que había conocido de Dios, de gente que ya había sido cristiana, que ya habían entregado su corazón al Señor y se alejaron. Y entonces aquí, cuando nos está hablando, dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Bueno, aplica en dos sentidos. Justo en el tiempo que Timoteo estaba ahí pastoreando y que entonces le advierte Pablo de lo que iba a venir en los postreros días, pero también se puede referir a nuestro tiempo. O sea, cuando la venida del Señor esté cerca, muchos de los que se decían ser cristianos van a apostatar de su fe. Y no sé si te ha pasado, pero gente que estaba sirviendo en una iglesia, gente que era cristiana, lamentablemente empiezan a alejarse del Señor. Y eso es apostatar, separarse del Señor, alejarse de Él. Entonces, aquí pues Pablo está diciéndole, ¿no? Que él tenía que tener, ahora sí que ya estaba dicho, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos iba a pasar esto. O sea, le está advirtiendo Pablo a Timoteo que esto iba a acontecer. Y aquí, cuando habla de los alimentos, es cuando te digo que algunos generan controversia, porque, fíjate, algunos toman la postura de decir, ¿no? Pues porque todo lo que Dios crea es bueno y nada es de desecharse. Nada, dice, si se toma con acción de gracias, ¿no? Y entonces aquí es donde algunos dicen, bueno, pues no es malo echarnos nuestro pancito de muerto, que es bien rico, relleno de nata, ¿no? Dicen, yo la verdad jamás en mi vida he probado el pan de muerto porque nosotros nacimos en un hogar cristiano y nunca tuvimos esas costumbres. Pero hay gente pues que obviamente fue alcanzada, ¿no? Ya más grande, y entonces dicen, pues, ay, es que qué rico es. Y entonces a veces nos colgamos de estos versículos para decir, bueno, pues si oramos por los alimentos, no pasa nada, ¿no? Y bueno, en realidad lo está diciendo así, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, o sea, tú oras y aquí lo está diciendo porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado y sin duda sabemos pues que Dios puede santificar todo el alimento. Pero hemos hablado aquí también de dar testimonio, ¿verdad? Porque no hay cosas que no las vamos a hacer por cuidar el corazón de los nuevos que van creyendo, ¿no? Imagínate que me ven echándome mi tamalito el día, ¿no? De la Lupita, ¿no? Como es el 12 de diciembre, que aquí se acostumbra el tamal y los atoles, yo, pues no tiene nada de malo, yo voy a orar y Dios lo va a santificar, ¿no? Pero si yo ya sé el propósito con el que lo están haciendo, pues entonces es ahí donde yo debo dar testimonio y debo de cuidar esa parte. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Que aunque creemos que Dios va a santificar, nosotros debemos cuidar siempre, sobre todo nuestro testimonio, para no hacer tropezar a los más pequeños. Y entonces, aquí, justo Pablo está hablando a Timoteo, ¿no? Dios, Pablo les está diciendo, bueno, los creyentes pueden disfrutar de todo lo que Dios ha creado y pueden administrarlo, ¿no? Pero aquí es importante que nosotros también lo hagamos con ese entendimiento, ese discernimiento de decir, cuando uno no conoce de dónde provienen los alimentos, pues sin duda Dios tiene misericordia y así haya sido ofrecido, ¿no? En alguna situación a un ídolo, por ejemplo, pero bueno,
tú sin saberlo consumiste, bueno, pues al final Dios santifica esa parte, ¿no? Esos alimentos, ¿no? De hecho, hay un versículo, ¿no? Que no hace daño lo que entra, sino más bien lo que sale de nuestra boca, ¿no? Pero es aquí donde nosotros también debemos cuidar y no colgarnos de estas situaciones para decir, bueno, pues entonces puedo irme a recoger los dulces de la calaveriada y oro por ellos y Dios los va a santificar. No, sino más bien cómo cuidamos nuestro testimonio en cuanto a estas áreas, ¿ok? Y luego aquí, a partir del versículo 6, empieza a hablar Pablo a Timoteo de lo que es un buen ministro de Jesucristo. Y entonces él le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y dice el 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo voy a tratar de resumir esta parte, pero aquí Pablo le empieza a dar consejos a Timoteo de lo que él tendría que hacer. Él empieza a decir, tienes que ejercitarte en la piedad. Y entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Sabes por qué ocupa esta palabra ejercitarte? Y luego le menciona que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Porque en esa época, sobre todo en Grecia y en Roma, era bien visto o como era un enfoque el tener un buen cuerpo, ¿no? Ahora sí como decimos fornidos, ¿no? Aquí con el lavadero. Y entonces se afanaban tanto en hacer el ejercicio corporal, se afanaban más en estar ocupados por su físico que por lo que había dentro de su corazón. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Y sabes por qué? Porque era un joven. Y quizá podría afanarse en esta parte, ¿no? Dice, pues me voy al gym, ¿no? Y voy a marcar acá mi pecho y voy a marcar mi lavadero. Y entonces Pablo muy sabiamente le dice, ten cuidado. Es mejor que te ejercites en la piedad, ¿no? Y entonces le empieza a decir, ¿no? Tienes la promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué le está tratando de decir? Tienes que trabajar por cosas que sean eternas, por cosas que realmente valgan la pena. Al final, mira, ese cuerpo tan fornido, ese pectoral tan formado, se va a quedar. Tienes que trabajar por las cosas que son eternas. Trabaja por la piedad, ¿no? Y entonces, esta parte, ¿no? De trabajar por la piedad, pues es justo, ¿no? El ser compasivos, ¿no? El tener que pensar en los demás más que en uno mismo, ¿no? Tener que estar al tanto de otros en lugar de estar pensado en cuidar como su físico, sino trabaja, ¿no? En ocuparte de los demás, desarrolla la piedad con los otros. Y entonces le está tratando de decir Pablo, ¿no? La piedad es el camino para la vida eterna, ¿no?
Y eso es trabajar por cosas eternas. Y aquí, sin duda, nosotros podemos empezar a rescatar, ¿no? Digo, obviamente ya hemos hablado que todo extremo, pues es malo, ¿no? No quiere decir a que, pues, ay, no, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pues entonces entra la engordadera. Y no cuidar nuestro cuerpo, porque ya tenemos otros versículos también que sustentan del cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? Como dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia? Pues mantener un equilibrio. Aunque Pablo está dando este consejo a Timoteo, es porque en aquella época, ya te lo decía, estaban afanados en cuidar más su físico. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos aprender a tener este equilibrio. No es que, pues como para nada es provechoso el ejercicio, pues entonces no voy a hacer ejercicio, voy a dejarme, a descuidarme y ahí pues al rato con todos los 10 kilos encima de más, ¿no? No, debemos cuidar nuestro cuerpo, pero lo que no debemos hacer es afanarnos. Ya cuando alguien se empieza a afanar, ¿no? Y entonces, en lugar de estar ocupado en las cosas que son eternas, en lugar de estar ocupado en la palabra de Dios, en la enseñanza, en servir, está metido 3 horas en el gimnasio, bueno, pues aguas con eso, porque es ahí donde nosotros debemos mantener un equilibrio. Pero entonces Pablo le dice a Timoteo, más bien, tú tienes que ocuparte, y le dice, esto manda y enseña. Y ese es un versículo bien conocido, pero que muchas veces nos cuesta trabajo llevarlo a la práctica. Cuando le empieza a decir, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué le está tratando de decir Pablo a Timoteo? ¿Sabes qué? Como era un pastor joven, Pablo tenía porque lo menospreciara, ¿no? Como suele pasar, a veces decimos, ay, ¿qué me va a enseñar? Pues justo Pablo, ahora sí que previendo esto, le empieza a decir a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y entonces le dice, trata de dar buen testimonio para que la gente a tu alrededor no tenga de dónde agarrarte y empieza a criticarte y empieza a juzgarte y empieza a decirte, que me va a enseñar si mira su testimonio que está dando como joven. Entonces Pablo le dice, ten cuidado. Y le marca algo bien importante, ¿no? Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Y es aquí donde yo quiero que tú y yo centremos nuestra atención, y de hecho al devocional le nombré sé ejemplo. Y aquí Pablo nos está recordando en qué áreas tenemos que ser ejemplo. Y él está diciendo, sé ejemplo en palabra. ¿Eres ejemplo en palabra? ¿Qué sale de tu boca, mi amada iglesia? ¿Qué sale de ti? Debemos de ser ejemplo en palabra, o sea, y en todos los sentidos. No andar en chismes, no andar de comunicativos, no andar juzgando, porque todo eso sale de nuestra boca. ¿Qué sale de tu boca? Pero también sabes incluso que las palabras que ocupamos. Muchas veces, yo sé que Dios nos ha sacado a cada uno de diferentes situaciones, ¿no? Pero hay gente que venía de hablar malas palabras y que a veces sin querer se siguen saliendo, ¿no? Las groserías, las leperadas. Entonces, tú tienes que empezar a hacer conciencia y a decir, Espíritu Santo, ¿qué es aquello que yo tengo que seguir rindiendo a ti? Porque Pablo nos hace un llamado a ser ejemplo en palabra. Nos hace un llamado a ser ejemplo en conducta, es decir, lo que hacemos. Tu conducta refleja que eres hijo de Dios. Tu conducta es intachable, es decir, no tienen de dónde agarrarte para decir, mira, pues viene y nos dice, viene y enseña, viene y predica, o viene mi mamá en la casa y nos dice que busquemos de Dios y mira cómo se comporta. Aguas, tenemos que ser congruentes, tenemos que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, dice espíritu, fe y pureza, y esto está hablando de un carácter. Tu carácter refleja el amor de Dios. Tu carácter refleja fe y templanza, pureza. Entonces, aquí nosotros tenemos el reto, mi amada iglesia, de ser ejemplo en todo. En lo que decimos, en lo que hacemos, en cómo nos comportamos, en cómo nos conducimos en el día a día, que eso habla de nuestro carácter. Y entonces, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, en lo que voy,
O sea, en lo que yo puedo estar ahí, tú ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Qué es aquello que le iba a dar elementos a Timoteo para poder predicar y hablar a la gente, para poder exhortarles, para poder enseñarles? La lectura de la palabra. Y eso es algo que nosotros debemos de verdad tratar de entender, mi amada iglesia. El por qué te hacemos tanto hincapié en que debemos leer la palabra. Porque la palabra es lo que nos capacita. La palabra es lo que nos da elementos para poder exhortar incluso con autoridad. No desde tu enojo, no desde tu experiencia, sino desde qué dice la palabra. Para poder dar un consejo desde la palabra, para poder enseñar desde la palabra. Entonces, es un consejo que Pablo da a Timoteo, pero que aplica para nosotros. Necesitas exhortar a alguien, hazlo con amor desde lo que dice la palabra. Necesitas enseñar a alguien, hazlo desde la palabra. Y le está diciendo, no descuides el don que hay en ti. Y entonces, ese don se refiere al don espiritual que Timoteo había recibido de Cristo. Es decir, que a Timoteo se le había profetizado. Habían orado por él, habían impuesto manos. Y entonces Pablo le dice, Dios te dio ese don ya por imposición de manos. ¿Y sabes qué? Dios te ha dado un don. Algunos quizá ya lo tenemos claro, otros a lo mejor seguimos en la búsqueda, pero ¿sabes qué? Sabe que Dios nos dota de capacidades, que Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros, y no para que lo escondamos, y no para mantenerlo oculto ahí, sino para echar mano de él. Y le está diciendo, no descuides el don que hay en ti. Entonces, aquí le está diciendo, ocúpate en lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué don ha puesto Dios en ti? Y lo primero es la salvación. Porque recuerda que un don es un regalo. Y la salvación es un regalo que Jesús nos ha dado. Por gracia somos salvos. Entonces, ocúpate en tu salvación. Pero también Dios ha puesto dones y talentos. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Entonces, tenemos que ocuparnos en eso. Aún en ese don y talento que Dios te ha dado, tenemos que ser ejemplo. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Y entonces, aquí le está recordando, te salvarás a ti mismo. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y bueno, esto no quiere decir que la salvación es por obras. Simplemente Pablo le está diciendo, mira, cuando tú persistes en la sana doctrina, cuando tú persistes en la búsqueda de Dios, estás trabajando en tu salvación, en cuidar tu salvación, en ser ejemplo para todos los que te oyen. Estás cuidando el vivir en santidad. Estás cuidando el vivir día a día como un cristiano que puede dar un ejemplo de fe. Y a eso somos llamados, mi amada iglesia, a ser ejemplo en nuestra fe, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestro carácter. Y que entonces, ¿sabes qué? A lo mejor un Pablo no va a venir, pero que mientras Cristo viene por nosotros, nos encuentre haciendo buen uso de los dones y talentos que Él nos ha dado y sobre todo siendo ejemplo, perseverando en la sana doctrina, y que Dios nos encuentre, mi amada iglesia, trabajando y enseñando a todos aquellos que necesitan oír una palabra de ánimo, una palabra de salvación, de decir Cristo te ama, y que nosotros podamos ser ejemplo en cada área, que no tengamos cola que nos pisen, sino que tu vida refleje un testimonio vivo de que eres hijo de Dios. Oremos. Dios, gracias por esta palabra en la que podemos meditar. Ayúdanos a vivirla día a día y ayúdanos a ser ejemplo. ¿Cuántas áreas aún tenemos que trabajar? ¿En cuántas áreas tenemos que ser pulidos? Pero ayúdanos a vivir, Señor, siendo ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en amor, fe, pureza, en nuestro carácter. Y ayúdanos, Señor, a no menospreciar el don que tú has dado a nosotros, sobre todo el don de la salvación, pero también esos dones que has puesto, no los ocultemos, sino podamos trabajar en ello
que tú cuando vengas nos encuentres trabajando y siendo ejemplo a los creyentes y no creyentes, que donde quiera que nos paremos, Señor, seamos un reflejo del amor tuyo, seamos ejemplo de que tú vives en nuestro corazón. Ayuda a tu iglesia, mi Dios, a caminar siendo ejemplo dentro y fuera del templo, dentro y fuera de su casa, donde quiera que vayamos, Señor, llévanos a hacer luz. En el nombre tuyo. Amén. Dios te bendice, ten bonita noche y nos vemos mañana para continuar con nuestra lectura diaria. Bendiciones, mi amada iglesia.